Bueno, bendiciones, hermanos. Como siempre, un honor compartir, hablar de la palabra, de lo que el Señor pone en los corazones. Yo llevaba un tiempo pensando en la relación que tenemos con Dios como Padre, su paternidad, y también pensando en mi rol como Padre. Y de eso quiero hablar hoy, ¿no? De la paternidad de Dios. Hay una canción que surgió hace unos años que dice: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Merengue ahí. No tengo nada en contra del grupo, pero yo creo que esa canción no está bien. Sí tenemos un Dios que todo lo puede, pero Dios no nos da todo lo que le pedimos, ¿verdad? Yo creo que conocemos eso, pero sin embargo se canta y puede crear confusión. También escuchamos personas que dicen: pues nosotros somos hijos de un rey y por tanto nosotros podemos tener todo lo que querramos. En Ageo 2:8 dice que el Señor mismo dice: mío es el oro y la plata, ¿verdad? Y la realidad es que Él es el dueño de este planeta. Hermoso, claro que sí. Incluyendo el oro y la plata que están en las montañas y en él. Pero hay que ver siempre los contextos de los pasajes y cuando Dios dice algo, ver en el contexto en que lo dice. Y vamos a hablar entonces de esa paternidad. Yo, hablando de mi experiencia, ¿verdad? Aquí tengo a mi mamá al frente. Yo por 5 años fui hijo único, ¿verdad? Y recuerdo como que sí, si yo quería un regalito, pues me lo daban, ¿verdad? Y para ese tiempo, pues las cosas estaban bien en mi casa. Luego, pues, fueron surgiendo cambios. Mi papá en algún momento tuvo unas prioridades un poco diferentes de cómo se debe usar el dinero. Y a veces también estuvo desempleado. La cosa es que yo sí recuerdo que en mi adolescencia, pues ya yo tenía como una noción de que en casa no había muchos recursos, que por tanto yo me acostumbré a no pedir, o pedir muy poco, ¿no? Me acostumbré a que había que resolvérsela, ¿no? Porque veía también la necesidad que había en casa y la necesidad que pasaba mi mamá. Pero gracias a Dios salimos muy bien y todos somos profesionales y ahora estamos bien, ¿verdad? Yo no puedo decir que mis papás no hicieron el trabajo. Pero entonces yo me caso, ¿verdad? Con Dolitza, y ella es la hija pequeña que nació cuando ya sus hermanos eran grandes. Entonces ella tiene una relación diferente con su papá. Ella era más consentida, y cuando todavía al día de hoy nosotros vamos a salir a veces y ella está en una tienda y dice: papi, yo quiero esto, y se lo compra. Y a veces tenemos diferentes puntos de vista, y yo decía: ¿cuál debe ser la relación correcta hacia mis hijos? O sea, porque la realidad es que consciente o inconscientemente la relación que tuvimos con nuestros padres va a tener un efecto en la relación que tenemos con Dios y también en la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Porque tuvimos un ejemplo, tuvimos una crianza, va a estar ahí, y en un momento uno debe evaluar todo eso y ver cuál es el modelo de Dios. Así que vamos, como siempre que yo predico, van a tener muchos pasajes bíblicos. Como ahora el tiempo debe ser más corto, pues yo los voy a decir, y la mayoría de ellos no los vamos a leer, pero se los digo para que en el estudio, ¿verdad?, lo puedan tener. Y algo que me encontré interesante es que en todo el Antiguo Testamento, por lo menos lo que yo encontré, quizá alguien ve algo más, Dios no se revela a los humanos como Padre. Y eso a mí me estuvo bien curioso. La realidad es que usted va a ver todas las personas del Antiguo Testamento se referían a Él como Dios, no como Padre. Incluso
cuando a veces Dios mismo le hablaba a los patriarcas, como a Jacob, en Génesis 26, 24, le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Pero no le dice, yo soy tu padre. ¿Sí? Sí que tiene esa asignación. A mí me gusta un montón que la Biblia ahora es digital y uno puede poner la palabra y buscar, hacer un search. Te va a salir todos los pasajes donde sale esa palabra. Eso antes no existía, ¿verdad? Estaban las concordancias. Pero se puede entretener buscando eso. A ver si en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre. Realmente, cuando se hablaba de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, como en Génesis 6 o en Job 1, se refería a los ángeles. A eso se le llamaba los hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es que vemos en la Biblia por primera vez esa revelación de que Dios es nuestro Padre? Pues nos la trajo nuestro hermano Jesús. Como en Mateo 5:9, él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:44 dice, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Okay? Dando a entender, ustedes quieren parecerse a su Padre, pues tienen que amar a los enemigos, ¿no? Bendecir a los que los persiguen, dice, porque Dios hace salir el sol sobre todo, sobre justo e injusto. Y claro, la oración que nos enseñó Jesús empieza diciendo Padre nuestro. Dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Okay? Entonces, esto es algo que se ha hablado antes. Realmente todos somos hijos de Dios. Hay algunos pasajes, por ejemplo, Primera de Juan 3:10. El apóstol Juan dice, en esto se reconocen los hijos de Dios versus los hijos del diablo. Y dice, los hijos de Dios son los que aman a sus hermanos y los que hacen justicia. Juan 1:12 dice que a los que recibieron a Jesucristo, a los que les reciban, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Y vamos a leerlo, Hebreos 12, del 7 al 9. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, teniendo como base estos pasajes, vemos la realidad que todos somos creación de Dios. Los animalitos, las plantas, todos los humanos somos su creación, ¿verdad? Y el Espíritu que está en nosotros no surgió de la nada, también es creación de Dios. Él lo puso, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, por eso es que no repudiamos el aborto, porque entendemos desde que hay una unión de hombre-mujer y surge esa nueva genética, entendemos que ahí Dios pone un espíritu nuevo. Así que ese espíritu sí es hijo de Dios. Pero sabemos que el pecado, cuando llega a nuestras vidas, ¿verdad? Los niños crecen, eventualmente pecan y eso hace que el espíritu muera. Entonces para Dios, pues para el Espíritu de Dios, nuestro espíritu está muerto, por decir así. Por eso es que Jesús en Juan 3 le dijo a Nicodemo, el que quiera ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y él estaba pensando, ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? Meterme en la barriga de mi mamá. Y él dice, no, es un nacimiento del espíritu. Tu espíritu tiene que revivir, porque tu espíritu está muerto. Y por eso es que dice que Él nos resucitó, ¿verdad? El sacrificio de Cristo resucitó nuestro espíritu cuando lo aceptamos. Pero entonces eso es un proceso, ¿verdad? Dios se nos revela, ¿verdad? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor se nos revela. Nosotros podemos aceptar o rechazar ese llamamiento,
Pero si nos arrepentimos y sometemos nuestra vida en obediencia, entonces nuestro espíritu vive para Dios y somos hijos de Dios. Y aquí también vemos que dice que Él es el Padre de los espíritus. Por eso digo que ese espíritu que Dios pone en el vientre de una madre, Él es el Padre del espíritu. Pero a nivel biológico tenemos un padre y una madre. Así que realmente de lo que Dios es Padre es de nuestro espíritu. Y eso es interesante porque quiere decir que aún mi madre, el espíritu de mi mamá, el espíritu de mi hijo, el espíritu de todos, realmente son mis hermanos, ¿verdad? Lo que hace padre, madre, está el asunto biológico, que tenemos unas relaciones, pero a nivel espiritual todos somos hermanos, aún mi esposa, ¿no? También vimos ahí en Hebreos que si somos hijos de Dios, si hemos pasado por ese proceso de recibir su salvación para nosotros y someternos, dice que Dios nos va a disciplinar. En Proverbios 3:12 dice: Jehová al que ama castiga, como un padre a un hijo. Así que ser hijos de Dios significa que ya yo no voy a hacer lo que me da la gana. Estamos bajo la corrección y la disciplina de Dios. No es, por eso digo que la canción, ¿verdad? No es me da todo lo que le pido o hago todo lo que quiero. Así que ese es el aspecto de paternidad de Dios, ¿verdad? No, somos hijos de Dios cuando pasamos por ese proceso y respondemos a su llamamiento. Y la Biblia sí está llena de promesas para los hijos de Dios, ¿verdad? Empecé diciendo de que en un momento pues yo sentía que no pedía mucho como hijo. Y yo creo que al principio con Dios así fui, no le pedía mucho, no oraba mucho. Y la realidad es que la Biblia sí está llena de promesas. Vamos a leer 1 de Juan 5. Estas cosas yo las he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que Dios sí desea que le pidamos como hijos suyos que somos. Dice ahí que tiene que ser conforme a su voluntad, esa es la clave. Así que, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Hay que leer su palabra, ahí está su voluntad y así sabemos cómo pedir. Y dice, si estás pidiendo conforme a su voluntad, cuando tú lo pides, ya lo tienes. Porque dice, sabemos que tenemos esas cosas, ¿no? Mateo 18:19, Jesús nos dijo que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, les será hecho por mi Padre en los cielos. También vemos en Lucas 11:11, que Jesús dice, que ¿quién de vosotros si su hijo le pide un huevo, le va a dar una piedra, ¿verdad? O un pan le va a dar una piedra, o si le pide un pescado le va a dar una serpiente, ¿verdad? Y Jesús dice, y esos son ustedes que son malos, imagínense cuán bueno es mi Padre, ¿no? Y cuánto dará el Espíritu Santo al que se lo pida. O sea que nunca pensemos que somos más buenos que Dios, ¿verdad? Él es el más amoroso y el más misericordioso, más bondadoso. Cuando vemos en la palabra de Dios, hay unas cosas que están claras que Él desea para nosotros. Él desea darnos perdón, nos desea dar paz, una paz no como el mundo la da, ¿verdad? La que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces Dios habla de sanidad para nuestro espíritu, nuestra alma, cuerpo. El Evangelio estaba lleno de señales de sanidad, así que eso es la voluntad de Dios también.
Dios habla de los recursos también económicos, dice que diferentes promesas y pasajes de que Él quiere que tengamos lo suficiente para cubrir nuestra necesidad y aún para compartir con el necesitado. Y hay así muchas promesas, ¿verdad? Dios quiere que brillemos en el mundo, que seamos cabeza y no cola, como dice en Deuteronomio 28, que tengamos su espíritu y dones espirituales. Todas esas cosas son voluntad de Dios, por lo tanto esas cosas las podemos pedir con confianza ante el Padre. ¿Ven? Dice Hebreos 4:16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener socorro. Que Dios sí es un Padre amoroso que quiere conceder peticiones del corazón, pero también es un Padre que lo ve todo, nos conoce más que a nosotros mismos y Él no nos va a conceder algo que nos vaya a hacer daño también. Así como a nuestros hijos. De nuevo, tengo a mi mamá de frente. Yo me acuerdo como a los 10 años yo me antojé de una motora Sprint. A los 10 años porque todos mis amigos tenían. Para correr allí por la urbanización. Rayo, es una de las cosas que yo más quería. Y sabe que mis papás no me la compraron. No sé, nunca le pregunté si no tenían los recursos o no. Pero qué bueno, porque yo creo que yo me hubiera matado en eso. ¿Entiendes? Así. Sí. Entonces, así como nosotros a los hijos no le podemos decir, si mi hijo me dice, no, yo quiero ahora un carro y quiero guiarlo por ahí. Pues yo no soy un padre bueno y sabio si le concedo algo así. Pues nuestro Dios es más sabio que eso. Y Él nos va a veces conceder cosas conforme a nuestro espíritu vaya madurando. Un ejemplo, ahora mismo estábamos en las ofrendas, diezmos. Dios ha establecido ese principio del diezmo que lo leyó la pastora. Porque el diezmo es un principio, nos gusta o no. Dios está diciendo, de lo que yo te doy, dame una parte para que haya alimento aquí en el templo y bendecir a los necesitados. Y eso trabaja con mi egoísmo, porque eso es un ejercicio de desprenderme también de algo. Entonces, si en ese principio yo no soy fiel, me podré arrodillar todos los días a pedirle más recursos a Dios, pero Dios es que no estás cumpliendo como un principio. ¿Cómo te voy a dar más? Te voy a hacer daño, porque lo que voy es tu corazón se va a alejar más de mí. ¿Entiendes? Así que así Dios trabaja. Cosas que nos vayan a apartar el corazón. Dios tiene que ser como un padre sabio y decirnos, no estás listo. Moldea primero tu carácter, tus principios, y entonces recibirás más. ¿Ven? También en su sabiduría Dios puede permitir procesos que no nos gustan y no significa que Él no sea un Padre amoroso y bueno. Vemos el caso de Job, que era un buen muchacho. Job estaba bien bendecido, tenía recursos económicos tremendos, una familia, y ustedes saben lo que pasó, que Satanás acusó ante Dios a Job de que Job le servía a Dios por todas esas bendiciones y no porque realmente amaba a Dios. Y Dios dijo, pues está bien, pruébalo, yo voy a él. y sabemos que Job perdió todos sus recursos, ¿no? Y como parte de eso, ese proceso que Dios permitió, eso le cayó la boca a Satanás, porque Job nunca dejó de amar a Dios. Y la realidad es que cuando acabó el proceso, Dios le dio el doble de lo que tenía, dice la palabra, el doble de los recursos que tenía. ¿No? Pero no significa que Job disfrutó el proceso, ¿no? Fue duro. Y eso también puede pasar, es parte de la disciplina y enseñanza de Dios. Yo recuerdo un momento que mi hijo se había roto la cabeza porque cayó en un zócalo, si mal no recuerdo. Hubo que llevarlo al hospital, ustedes saben, papá. Y había que coserlo y él no quería. Y yo recuerdo ahí en la camilla tener que aguantarlo, gritando, para que lo cosieran, para que le causaran dolor. Yo tuve que ser cómplice de eso, de aguantar a mi hijo para que le causaran dolor. ¿Pero por qué? Porque era para su bien.
Y no se extrañe de procesos así en su vida, interesante. Lo importante es uno saber siempre que está en la voluntad de Dios. Si usted está viviendo en la voluntad de Dios, haciendo sus mandamientos, aun cuando vengan esos procesos que no entendemos, tenga paz. Dios está trabajando con usted y al final le va a dar más, ¿verdad? Va a salir mejor. Hablando de estas comparaciones de Dios como nuestro Padre, como el Padre de nuestro espíritu, y nosotros como padres terrenales, es importante recalcar una diferencia. Una es que Dios no está físicamente con nosotros aquí, como tenemos a nuestro papá, muchos, ¿verdad?, en la tierra. Él lo estuvo aquí 33 años físicamente con nosotros. Jesús de Nazaret tenía el Espíritu de Dios. Pero hoy día Él no está, así que cuando nosotros le pedimos algo a nuestro Padre espiritual, recuerde que no va a caer del cielo la contestación, sino que Dios obra en todas las personas a través de su influencia. Dios mueve sus fichas, Dios toca corazones para que las cosas caigan en su sitio y usted pueda tener su petición. Nosotros tenemos recursos limitados en la tierra. Para Dios, Él es el dueño de todo, ¿verdad? Así que Dios no vaya ante Dios pensando que Él es mezquino o que a Él se le va a acabar lo que tiene o sus bendiciones se agotan, no. Ante Dios podemos ir, como dije, confiadamente en el trono de la gracia, ahí hay abundancia. Nosotros en la tierra pues tenemos recursos limitados y a veces, especialmente si la familia es grande, no siempre los padres pueden darle todo lo que quieren sus hijos. Pero no significa que no los amen, ¿no? Es que hay prioridades en la casa y todos tienen sus sueños y sus metas. Eso es una diferencia importante entre Dios como Padre y nosotros como padres. Otra, Él es eterno. Nuestro espíritu, ¿verdad? Desde que comenzó a existir también es eterno, nuestro espíritu. Pero Dios siempre ha estado, siempre estará. Nosotros aquí en la tierra, nuestro tiempo es limitado. Y también hay cosas que le queremos enseñar a nuestros hijos que no sabemos si vamos a estar mañana para enseñárselas. Así que a veces tenemos más prisa en enseñarles ciertos procesos. Hay cosas que nosotros pudiéramos hacer toda la vida por ellos, pero hay que ir desde pequeños enseñándoles, porque no sabemos cuánto estaremos aquí. Dios lo ve todo, nosotros no lo vemos todo. Que cuando esos hijos se van, empiezan a tener ciertas libertades, salir de la casa, pues nosotros no vemos su mente, no vemos lo que hacen, a diferencia de Dios sí que ve todo. Así que pueden haber unas restricciones que los padres terrenales pongan para prevenir problemas mayores. Así que no es fácil la paternidad, probablemente es lo más difícil que a mí se me ha hecho en la vida, ¿cierto? Y yo he pasado por muchos procesos, pude estudiar en la universidad, gracias a Dios, y sí, hay sus dificultades, pero ser padre, hacerlo bien, es algo bien retante, porque uno quiere eso mismo, hacerlo bien, no salir del paso, porque estás formando vidas ahí. Uno es responsable de esa vida que se está formando en gran parte. Así que esas palabras, ¿verdad?, que busqué, pues me dieron dirección de qué balance yo debo tener con mis hijos, cómo los debo tratar, qué cosas de mi crianza, mi experiencia personal debo dejar atrás, cuáles debo adoptar nuevas, qué cosas fueron buenas de mi formación, y me ayudaron a entender. Pero algo que no esperaba cuando estaba buscando los pasajes para hacer el estudio fue lo siguiente. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Entonces yo no me acuerdo bien por qué fue que yo caí en este pasaje buscando sobre la paternidad de Dios, pero mire lo que encontré. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo como un marido para ellos, dije Jehová. Dice Jehová, fui un marido. Y yo dije, ¿qué? Pues yo estoy buscando de los padres. Y aquí dice que él fue un marido como para la casa de Israel. Y ahí rápido me acordé de una metáfora que esa sí yo la recuerdo, que está en Ezequiel 16, donde Jehová da esta metáfora de que Israel fue como un bebé, como una bebé que él encontró en el desierto, acabada de nacer, ensangrentada. Y dice que Dios la ayudó a crecer, participó en su proceso. Pero luego se casa con ella. ¿Verdad? Recuerden, estamos hablando de metáfora. Dios es espíritu. Pero fíjese la forma en que Él lo representa. Y claro está el famoso pasaje de todos los retiros matrimoniales, Efesios 5:25. Dice, marido, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella para limpiarla y luego presentársela a sí mismo como novia. En Apocalipsis 19:7 dice que cuando se consume todo lo que Dios quiere hacer aquí, van a haber unas bodas del Cordero con su iglesia. Entonces vi que ese pasaje de Jeremías no es aislado, sino que Dios sí ha usado varias veces esa metáfora de una unión matrimonial con Él, no solo de padre e hijo. Entonces, aunque Dios es el Padre de los espíritus y de nuestro espíritu, fíjese que como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, su meta es que seamos más como su esposa, más que como sus hijos. Y eso cambia el juego, ¿verdad? Porque una esposa tiene un lugar de alta estima. Es la relación más íntima que existe, ¿verdad? Todos pueden estar de acuerdo, los casados, que aunque uno tiene una relación íntima con sus padres, pero no llega al nivel de la relación que uno tiene de intimidad con la esposa de uno. Y como dice ahí en Efesios 5, Jesucristo se entregó su vida completa por su esposa, por su iglesia. Así que tiene la relación de esposo y esposa tiene una estima mayor y tiene unos privilegios. Claro está, también tiene unas mayores responsabilidades. Porque los esposos toman decisiones juntos. No suele ser el caso de cuando uno, con los hijos, ¿verdad? Con los hijos uno le puede pedir opiniones, pero quienes toman las decisiones eventualmente son los padres. Sin embargo, esposo y esposa trabajan juntos para tomar decisiones. Y la realidad es que dice en Apocalipsis 24 que cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, la iglesia reinará con Él. Entonces, si yo estoy reinando con alguien, yo soy parte del proceso de toma de decisiones, porque eso es parte de reinar, ¿no? Y dice que luego reinará eternamente en Apocalipsis 22:5, cuando se describe la nueva Jerusalén, dice que ellos reinarán con Él y eso será para la eternidad. Así que Dios sí necesita que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Porque su meta no es que seamos para siempre los niñitos que hay que darle todo, ¿verdad? No, Él quiere que nuestro espíritu esté capacitado para reinar en la eternidad. O sea que la tierra aquí sí es un desarrollo, así como nosotros tenemos que desarrollar a nuestros hijos y por eso a veces los sometemos a enseñanzas, a pruebas, a disciplina. Por eso también Dios nos disciplina. Porque esa es una prueba, es un desarrollo del espíritu, porque la meta es reinar con Él en la eternidad. ¿Bien? Así que esa parte no me la esperaba cuando hice esta búsqueda y me confronta. Él es el Padre de mi espíritu, pero Él también me ve como iglesia, como la novia del Cordero. Y yo tengo que estar a esa altura también, ¿verdad? Madurar espiritualmente.
Gloria a Dios. Gracias le damos a Él por su palabra. Vamos a orar para que estos principios se queden en nuestro corazón. Como decía el pastor, no es lo mismo predicar acá a los carros, ¿verdad? Porque uno tal vez no ve tanto las expresiones, pero yo sé que la palabra no torna atrás vacía. ¿Amén? Señor del cielo soberano, gracias por las bendiciones, gracias porque un día nos permitiste existir, porque le diste un origen a nuestro espíritu, Señor, y para nosotros es una honra ser tu hijo, que tú seas nuestro Padre espiritual. Gracias porque enviaste un día, viniste acá y te hiciste carne y a través de un hijo y nos revelaste que tú eras Padre también. Yo te pido sabiduría, Señor, para todos los que escuchan esta palabra, para mí, en la crianza de los hijos. Hay diferentes etapas, desde el recién nacido, como Isaac, que lo amamos, hasta personas adultas, como aquí está Antonia, que tiene al lado a su hija, pero todavía hay un proceso de enseñanza ahí. Pueda impartirse bendición. Y yo te pido sabiduría para todos, en cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo moldear tu carácter hacia ellos. Danos valentía cuando hay que pedir perdón, arrepentirnos, remediar. Y que podamos ser sabios en desechar lo que trajimos de nuestra experiencia de vida y no está bien. También aceptamos este reto, Señor, de que tú quieres que nuestro espíritu sea moldeado, transformado y que madure para que esté apto para reinar en una eternidad contigo, Jesús. Aceptamos ese reto, ¿verdad? Y no queremos siempre vernos solo como niñitos espirituales, sino crecer, madurar, Padre. Trabaja ahí en nuestro corazón, ese es tu campo para trabajar. Rendimos nuestro corazón a ti para que lo sigas formando y moldeando, Dios. Y que esta palabra quede en nuestro corazón y en el de mis hermanos, para gloria tuya, para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia impacte la sociedad allá afuera, al pueblo de Caguas. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén.